el teclado mientras terminaba un artículo sobre la nueva iniciativa ecológica de la ciudad de Layton. Llevaba el pelo largo y pelirrojo recogido en un moño descuidado, y en el puente de la nariz tenía la marca de las gafas que se había quitado hacía una hora. La oficina del Layton Tribune bullía con el ajetreo habitual, el traqueteo de los teclados, el timbre de los teléfonos y las conversaciones amortiguadas creaban la sinfonía familiar con la que llevaba trabajando 7 años. «Allen, ven aquí», la llamó Irving Page, el redactor jefe, al pasar por delante de su mesa con una taza de café. Doreen suspiró, guardó el archivo y se dirigió al despacho de cristal. Page era un buen editor, pero su costumbre de llamarla a la puerta sin avisar a veces la ponía de los nervios. «Siéntate», Page señaló la silla frente a su escritorio. «Tu artículo sobre jardinería era bueno, pero necesito que te encargues de algo más sustancial». Doreen se enderezó, sintiendo la habitual curiosidad que se agitaba en su interior. «Hay rumores de casinos clandestinos en la zona oeste de la ciudad». Page dio un sorbo a su café. «Necesitamos una investigación seria, y creo que tú eres la persona más indicada para llevarla a cabo. Tu atención al detalle y tu persistencia son exactamente lo que hace falta». «¿El casino?». Doreen enarcó una ceja. «La última casa de juego se cerró en los 90. ¿Crees que han vuelto a aparecer?». «Tengo un chivatazo de un hombre del ayuntamiento». Page le entregó un sobre. «Aquí tienes los contactos de un informante dispuesto a hablar. Pero ten cuidado, no es el ayuntamiento ni la fundación benéfica sobre la que sueles escribir». Doreen cogió el sobre, sintiendo la emoción familiar de un nuevo reto. Era su primer tema serio en mucho tiempo. «El plazo es de 15 días», añadió Page. «Y Doreen, podría ser peligroso. Nada de heroísmos, ¿vale?». «¿Cuándo he sido heroica?», sonrió. «¿Desde que te subiste a una obra para demostrar infracciones de seguridad? ¿O cuando irrumpiste en la oficina de una empresa maderera?». Page negó con la cabeza, pero una chispa de respeto brilló en sus ojos. Volviendo a su escritorio, Doreen abrió el sobre. Dentro había una tarjeta con un nombre, Noel Cordova, y un número de teléfono. Dio un golpecito pensativo con el bolígrafo sobre el escritorio, sacó el móvil y marcó el número. Al cuarto timbrazo, contestó una voz masculina. «Señor Cordova, soy Doreen Allen, del Layton Tribune. El señor Page me ha dado sus datos de contacto». «Al teléfono no», le cortó la voz. «The Blue Crane, esta noche a las 6. Venga sola». La conexión se cortó antes de que Doreen pudiera responder. Se reclinó en la silla, anticipando ya la pregunta. «¿Una llamada importante?». Tessa Hollis, una colega y quizá la única persona de la redacción a la que Doreen podía llamar amiga de verdad, se asomó a su mesa. «Page me ha dado un nuevo encargo». Doreen señaló una silla vacía. «Casinos clandestinos en Layton. ¿Te lo puedes creer?». «Vaya», silbó Tessa tomando asiento. «Por fin algo interesante. ¿Y tu investigación sobre los precios de los alquileres?». «Puede esperar», dijo Doreen. «Es mucho más importante. Y francamente, mucho más interesante que interminables entrevistas con caseros». «¿Tu marido no se preocupará?», preguntó Tessa, enroscándose un mechón de su oscuro cabello en el dedo. Aquellos temas podían ser peligrosos. Al mencionar a su marido, Doreen sonrió involuntariamente. Oliver y ella se habían conocido hacía 6 años, en una exposición de sus fotografías de la vida salvaje. Ella había ido allí para conseguir material para un artículo sobre arte contemporáneo, y nunca había esperado conocer al hombre con el que quería pasar el resto de su vida. Oliver lo entenderá. Al fin y al cabo, él también ha hecho viajes de negocios peligrosos. El mes pasado había pasado una semana en el bosque siguiendo la pista de un lince poco común. «Sí, ser la mujer de un fotógrafo de naturaleza es una aventura», asintió Tessa. «Por cierto, se acerca vuestro aniversario, ¿no? El 5º, ¿no?». Doreen asintió. «Pasado mañana. Ya he encargado una tarta en esa pastelería de Cherry Street que tanto le gusta. Y le he comprado un objetivo nuevo para su cámara. Hace años que lo quiere». «Romántico». Tessa se apoyó la mano en la barbilla. «Aunque 5 años de matrimonio es mucho tiempo para estar casados. Recuerdo cuando os conocisteis. Volvisteis de aquella exposición, y solo hablabais de sus cuadros. Pero me di cuenta de que era algo más que eso». Doreen se avergonzó. «Bueno, su trabajo es realmente increíble. La forma en que capta el momento…», se interrumpió, al darse cuenta de cómo se había fijado en ella. Vaciló, al notar la sonrisa socarrona de su amiga. «Vale, no solo las fotos. Era tan… real. Ya sabes, no el tipo de juego de rol.
Y su pasión por la naturaleza, por los animales. Me enamoré de inmediato. ¿Y ahora? ¿Sigues siendo romántica?, preguntó Tessa. Doreen se lo pensó un momento. Los últimos meses habían sido estresantes. Oliver había tenido pocas reservas y a menudo estaba fuera en rodajes repentinos. Cenaban juntos con menos frecuencia, hablaban menos. Estamos bien, solo que los dos trabajamos mucho, dijo finalmente. Ya sabes, la rutina habitual de la vida matrimonial. Pero este aniversario, pensé en darle una sorpresa. Me iré antes y le prepararé algo especial. Me parece estupendo, sonrió Tessa, pero luego su rostro se tornó serio. Ten cuidado con esta investigación, ¿vale? Si necesitas ayuda, aquí me tienes. Vamos, esto es Layton, no el Chicago de los 90, dijo Doreen. ¿Qué podría pasar aquí? Cuando Tessa se marchó, Doreen volvió al trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la investigación y al aniversario. Últimamente, su economía y la de Oliver dejaban mucho que desear. Su estudio de fotografía apenas cubría gastos y varios clientes importantes se habían negado a cooperar. El objetivo de la cámara costaba más de lo que ella podía permitirse, pero Doreen decidió que Oliver se merecía el regalo. Su tarjeta de crédito estaba casi al límite, pero esperaba que su bono de investigación del casino lo compensara todo. A las 6 de la tarde, Doreen se sentó en el Blue Crane, un pequeño café a las afueras de la ciudad. El lugar era tranquilo, con luz tenue y pocos clientes. Perfecto para reunirse con un informante. Noel Córdoba resultó ser un hombre delgado, de mediana edad y mirada nerviosa. Miró inquieto a su alrededor antes de hablar. Trabajo en la oficina del alcalde, en el departamento de licencias, comenzó, bajando la voz. Llevo 6 meses notando cosas extrañas. Varios edificios de la zona oeste de la ciudad han cambiado de propietario sin los trámites burocráticos habituales. Luego escuché una conversación sobre lugares para jugar a lo grande. ¿Tienen direcciones específicas?, preguntó Doreen tomando notas. Una en particular es un antiguo almacén en la avenida Marybone. Se supone que ahora es un club privado, pero creo que hay otros, se acercó Córdoba. Mira, la gente que está detrás de esto no son ladrones de poca monta. Es un negocio serio. Atraen a ciudadanos de a pie ofreciéndoles dinero fácil, y cuando se endeudan. ¿Qué pasa entonces? Amenazas, chantaje. Algunos venden sus propiedades, piden préstamos. Córdoba dejó de hablar, mirando fijamente su taza de café. He visto cómo arruinaba vidas. ¿Por qué has decidido contármelo? Mi hermano... Córdoba tragó saliva. Lo perdió todo. Su casa, su familia. Ahora está intentando empezar de nuevo. Tiene que parar. Después de la reunión, Doreen permaneció sentada en su coche largo rato, pensando en la información que había recibido. La historia de Córdoba le había tocado la fibra sensible. Se imaginaba familias destruidas por el juego, gente que lo había perdido todo por la adicción. Era un tema realmente importante. De camino a casa, se detuvo en un supermercado. Al pasar por la sección de bebidas alcohólicas, Doreen se preguntó si debería comprar vino para la cena, pero recordó que la semana pasada había comprado una botella que seguía sin tocar. Era extraño. Ella y Oliver habían cenado a menudo con una copa de vino. En la caja, Doreen estaba revisando sus compras cuando su mirada se posó en el extracto de la tarjeta de crédito que había recibido aquella mañana. Unas transacciones desconocidas le llamaron la atención. Una retirada de efectivo de un cajero automático del casino Stardust de una ciudad vecina. Debía de ser un error. Oliver nunca jugaba. Anotó mentalmente que tenía que llamar al banco y solucionar el malentendido. Al salir de la tienda, Doreen decidió que después del aniversario, hablaría con su marido de sus finanzas. Últimamente las facturas parecían esfumarse, y la cuenta conjunta que ambos utilizaban para pagar la hipoteca y los servicios públicos se quedaba constantemente en descubierto. Ella lo achacaba a dificultades temporales en la carrera de Oliver, pero quizá deberían haber hecho un presupuesto más claro. Al día siguiente, después de trabajar en la investigación, Doreen decidió marcharse temprano. El aniversario era mañana, pero quería darle una sorpresa esta noche. Probablemente Oliver no la esperaría antes de las 7 de la tarde. Se detuvo en la pastelería a comprar una tarta y luego en la joyería, donde compró un objetivo empaquetado para su cámara. Mientras Doreen estaba atrapada en el tráfico, recibió una llamada de Tessa. ¿Cómo va la investigación?, le preguntó su amiga. Acaba de empezar, pero ya hay algunas pistas, respondió Doreen. Es un problema muy grave. Córdoba me habló de su hermano,
que lo perdió todo por la adicción al juego. Destruye vidas. Ten cuidado, advirtió Tessa. Por cierto, te fuiste pronto. ¿Querías darle una sorpresa a Oliver esta noche? Sí, sonrió Doreen. He comprado una tarta, un regalo. Cree que trabajo hasta tarde. ¿Te imaginas su cara cuando aparezca con la tarta? Se merece un poco de felicidad, dijo Tessa. ¿Has hablado con él de los problemas económicos? Todavía no, suspiró Doreen. No quiero estropear la fiesta. Hablaremos después. No lo pospongas, dijo Tessa con seriedad. Las finanzas son lo que más a menudo arruina los matrimonios. Es mejor resolver los problemas mientras son pequeños. Lo sé, Doreen cambió de carril. Ahora solo quiero disfrutar de nuestras vacaciones. Oliver ya está muy estresado por el trabajo. De acuerdo, cedió Tessa. Diviértete, y mañana me cuentas cómo te ha ido. El tráfico por fin se puso en marcha, y Doreen se dirigió a la casa, imaginando lo feliz que estaría Oliver por la sorpresa. Por el camino, pensó en que, a pesar de las dificultades de los últimos meses, su amor seguía siendo fuerte. 5 años de matrimonio le habían enseñado a apreciar no solo los momentos de pasión, sino también la simple presencia cotidiana de la persona que amaba a su lado. Cuando llegaron a la casa, Doreen vio un coche desconocido en la entrada. Probablemente era un cliente de Oliver, que a veces celebraba reuniones en su casa. Eso era aún mejor. La sorpresa sería doblemente agradable. Recogió la tarta y el regalo y se dirigió a la puerta principal, con el corazón palpitando de expectación. Se imaginó diciendo, «Cariño, sorpresa», y viendo la cara de sorpresa y felicidad de su marido. Oliver Allen miraba las imágenes en el monitor, pero no podía concentrarse. Las fotos de la reserva que había hecho ayer para el folleto turístico parecían descoloridas y carentes de la chispa que antaño había hecho destacar su trabajo. Se frotó los ojos y se recostó en la silla. Su pequeño estudio fotográfico estaba en silencio. Solo el viejo reloj de pared marcaba las horas. El teléfono sonó con la melodía de una llamada entrante. La pantalla se iluminó con el nombre de Jamal Riley, el editor de la revista de naturaleza para la que Oliver debía fotografiar hoy, aves raras en el santuario. Dudó unos segundos y luego contestó. «Hola, Jamal. Oliver, ¿estás de camino?» El guarda del parque ha dicho que el mejor momento para fotografiar a rendajos es dentro de 2 horas. La voz enérgica de Jamal contrastaba con el ánimo apesadumbrado de Oliver. Sobre eso, Oliver hizo una pausa, repasando mentalmente sus excusas. «He tenido algunos imprevistos. Me temo que tendré que posponer el rodaje hasta la semana que viene». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Otra vez? La voz de Jamal estaba llena de una irritación apenas disimulada. «Oliver, es el 3er aplazamiento este mes. Necesito esas fotos para el nuevo número». «Lo sé, y lo siento». Oliver se frotó el puente de la nariz. «Pero tengo una verdadera urgencia». «¿De qué se trata esta vez?», preguntó Jamal. Oliver echó un vistazo al cajón del escritorio, donde había una pila de facturas sin pagar y demandas de reembolso. «Una emergencia familiar», mintió. «Nada grave, pero hoy requiere mi atención». Jamal suspiró. «De acuerdo. Pero este es el último aplazamiento, Oliver. Encontraremos otro fotógrafo la próxima vez». «Comprendo. Gracias por entenderlo», murmuró Oliver. Cuando terminó la llamada, Oliver colgó el teléfono y golpeó la mesa con el puño. Otro pedido en peligro. Otra fuente de ingresos a punto de agotarse. Pero hoy tenía un problema más acuciante que resolver. Una deuda de $25,000 que vencía en 3 días. Oliver abrió el cajón de su escritorio y sacó el último aviso de Parker Talbot, el propietario del casino clandestino de la ciudad vecina, donde Oliver había perdido a lo grande hacía 2 meses. «Una última advertencia antes de tomar medidas», rezaba al pie. Él sabía exactamente lo que significaban esas caldi. El primo de su amigo se lo había debido a Talbot y había acabado en el hospital con 2 costillas rotas y la mandíbula dislocada. Oliver se pasó las manos por el pelo. ¿Cómo había llegado a esto? Hacía 1 año había tenido una carrera de éxito. Sus fotografías se habían publicado en las principales revistas de conservación y sus exposiciones habían atraído a críticos y compradores. Ahora cancelaba pedidos, mentía a su mujer y estaba endeudado hasta las cejas por culpa de una adicción que había empezado como un pasatiempo inocente. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Leon Pierce, un antiguo colega al que Oliver había conocido en una exposición de fotografía en Denver hacía 3 años. «Leon»,
contestó Oliver intentando sonar normal. Hola, amigo. La voz de León sonaba despreocupada. ¿Qué tal el partido de esta noche? ¿Lo vas a confirmar? Oliver miró el reloj. Doreen no debía volver hasta pasadas las 7, y ahora apenas pasaba del mediodía. Sí, está todo en marcha, respondió. Mi mujer llegará tarde al trabajo, así que tenemos la casa para nosotros solos. Estupendo. León sonaba entusiasmado. Llevaré a Ricardo y a Vincent. Son jugadores serios, así que prepara tu amuleto de la suerte. Oliver sonrió nervioso. Lo haré. Nos vemos a las 4. Oliver se levantó y caminó hacia la ventana. Al otro lado de la ventana se veía el cuidado prado de su pequeña parcela. La casa no era lujosa, pero sí acogedora. Doreen le había puesto mucho cariño. Los recuerdos de cómo habían elegido aquella casa hicieron que a Oliver se le encogiera el corazón de culpa. Hacía 5 años, poco después de su boda, él y Doreen habían decidido que era hora de tener su propia casa. Ambos trabajaban, los dos estaban entusiasmados y llenos de planes para el futuro. Tras pedir una hipoteca, se mudaron aquí, a una zona tranquila de Layton, y fueron felices. Los 3 primeros años de matrimonio fueron casi perfectos. Oliver viajaba mucho, fotografiando la vida salvaje, y a Doreen le iba bien en el periodismo. Eran la pareja que todo el mundo admiraba, exitosos, enamorados, apoyándose mutuamente. Todo cambió en un viaje a Las Vegas para asistir a un congreso de fotografía hace 2 años. Oliver fue al casino solo por diversión, e inesperadamente ganó $3,000 en la mesa de póker. Fue una sensación embriagadora, no tanto por el dinero, sino por la adrenalina, la emoción, la sensación de poder sobre el destino. A partir de entonces, empezó a jugar. Al principio, de vez en cuando, en viajes de negocios. Luego encontró un casino clandestino en una ciudad vecina. Y cuando las deudas empezaron a crecer, empezó a organizar partidas a domicilio con jugadores como él. Oliver abrió un armario y sacó un estuche especial con fichas de póker que escondió detrás del equipo fotográfico. Esta noche iba a ser diferente. León había invitado a 2 jugadores adinerados que no eran especialmente expertos en póker. Oliver sabía que tenía la oportunidad de ganar lo suficiente para, al menos, empezar a saldar su deuda con Talbot. Dispuso la mesa en el salón, preparó las fichas y las cartas. Luego sacó los últimos $5,000 de un alijo que tenía en el escritorio del trabajo. El dinero que Doreen y él habían estado ahorrando para la reforma de la cocina. Ella no sabía que él ya se había gastado la mitad de esos ahorros el mes pasado intentando vengarse. Pensar en Doreen le provocó una nueva oleada de vergüenza. Mañana era su 5º aniversario de boda. Oliver le había comprado una pulsera de plata. No era algo que él quisiera regalarle, pero ahora mismo no había dinero para más. Recordó cómo, en su primer aniversario, se habían ido a la montaña a pasar el fin de semana. Habían alquilado una acogedora cabaña y habían pasado 2 días disfrutando de la naturaleza y el uno del otro. El futuro parecía entonces tan despejado. El teléfono de Oliver volvió a sonar. Era Doreen. Hola, cariño, intentó sonar despreocupado. Hola, la voz de Doreen sonaba un poco cansada pero cálida. ¿Qué tal el rodaje en la reserva? Oliver se tragó un nudo en la garganta. Aún no ha empezado. Hubo algunos problemas con el equipo, así que tuve que ir a casa a por un objetivo de repuesto. Espero que todo vaya bien, dijo Doreen. Tengo un nuevo encargo, una investigación sobre los casinos clandestinos de Layton. ¿Te lo puedes creer? Oliver sintió un escalofrío. ¿Un casino? ¿En Layton? ¿Estás seguro? Apenas estoy empezando a indagar, pero parece serio, respondió Doreen. Paige dice que podría ser peligroso. Entonces quizá no deberías hacerlo. Oliver intentó que su voz sonara más preocupada que asustada. Ya me conoces, rió Doreen. Cuanto más peligroso, más interesante. Pero no te preocupes, tendré cuidado. Bien, suspiró Oliver. Solo estoy preocupado. Lo sé, y te lo agradezco, se suavizó la voz de Doreen. ¿Te has acordado de lo de mañana? ¿De nuestro aniversario? Claro que no. Oliver sintió que se le apretaba el corazón. Tengo una sorpresa para ti. Y yo para ti, dijo ella, con una sonrisa en la voz. Vale, tengo que irme. Te veré esta noche. Llegaré tarde esta noche, no me esperes para cenar. De acuerdo, te quiero, dijo Oliver, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. Yo también te quiero, contestó Doreen y desconectó. Oliver colgó el teléfono y se sentó en el sofá, tapándose la cara con las manos. Su mujer estaba investigando casinos clandestinos,
mientras él mismo estaba endeudado hasta las cejas con uno. La ironía del destino. Si Doreen se enteraba, arruinaría su matrimonio. Nunca le perdonaría ni las deudas ni las mentiras. El timbre sonó, sacando a Oliver de sus cavilaciones. Miró el reloj. Las 4 en punto. León siempre era puntual. Oliver respiró hondo, se preparó para esbozar una sonrisa y fue a abrir la puerta. Había 3 hombres en el umbral. León, un hombre alto con una característica perilla, y 2 desconocidos. Uno mayor, de mirada fría y evaluadora, y otro más joven, con un traje caro. Oliver. León lo abrazó y le dio una palmada en la espalda. Te presento a Vincent Bourget y Ricardo Caprio. Chicos, este es Oliver, el fotógrafo con la mano de póker más dura de Layton. Oliver estrechó la mano de los invitados, intentando parecer seguro de sí mismo. Pasad, todo está listo. Los hombres pasaron al salón, donde Oliver había preparado una mesa para la partida. Es una bonita casa, dijo Vincent mirando a su alrededor. ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo aquí? 5 años, respondió Oliver cogiendo una botella de whisky del bar. Mi mujer y yo la compramos nada más casarnos. ¿Está la mujer en casa? Preguntó Ricardo sentándose a la mesa. No, es periodista, trabaja hasta tarde. Oliver sirvió el whisky en vasos. Tenemos tiempo de sobra para jugar. Perfecto, sonrió León, sacando un sobre hinchado. Ya he advertido a los chicos de los límites. Oliver asintió, interiormente tenso. Sabía que el partido de esta noche era su última oportunidad de conseguir al menos parte del dinero para Talbot. Si perdía los 5,000, estaría en una situación desesperada. Cuando repartió las cartas, miró las suyas. 2 nueves. No era un mal comienzo. Así que, caballeros, dijo Vincent contando sus fichas, empecemos poco a poco y veamos a dónde nos lleva la noche. La primera hora de juego transcurrió sin incidentes. Oliver ganó algunas manos, perdió otras, pero en general se mantuvo igualado. Ricardo era un jugador inexperto y perdió rápidamente una cantidad significativa de dinero. Vincent jugó con cautela, ganando poco a poco. León, como de costumbre, se arriesgaba y perdía más a menudo de lo que ganaba. A las 6 la situación había cambiado. Oliver ganó una gran apuesta de Ricardo y ahora tenía 3,000 más que al principio de la partida. Vincent jugaba de forma más agresiva y su pila de fichas crecía. León estaba casi fuera de juego, ya que había perdido la mayor parte de su dinero. ¿Nos tomamos un descanso?, sugirió Ricardo, claramente nervioso por sus pérdidas. ¿Ya estás cansado de perder? Vincent sonrió. Y la noche no había hecho más que empezar. Oliver sintió un subidón de adrenalina. Con un poco de suerte, podría ganar lo suficiente para empezar a saldar su deuda con Talbot. Quizá incluso evitar consecuencias desagradables. Estoy a favor de continuar, dijo barajando la baraja. ¿Quién sabe? A lo mejor la suerte te sonríe, Ricardo. El joven asintió, terminó su whisky y acercó las fichas que le quedaban. Muy bien. ¿Subimos la apuesta? Oliver dudó un momento. Subir la apuesta significaba más riesgo, pero también más ganancia potencial. Hagámoslo, aceptó, ignorando la voz interior que le advertía del peligro. La hora siguiente fue una pesadilla para Oliver. La fortuna le daba la espalda, las cartas le salían terriblemente mal, y esas raras combinaciones buenas eran destrozadas por otras aún mejores de sus oponentes. A las 7 en punto, había perdido no solo sus ganancias, sino casi todos sus 5,000 originales. ¿Quizás sea suficiente por hoy?, le preguntó León, viendo cómo la pila de fichas de Oliver se esfumaba rápidamente. No, respondió Oliver con firmeza, sintiendo que el pánico le invadía. Solo unas cuantas manos más. Como quieras, se encogió de hombros Vincent. Tu dinero. En ese momento, Oliver solo pensaba en una cosa. Tenía que recuperarlo. Tenía que conseguir el dinero para Talbot. De lo contrario, las consecuencias serían desastrosas. No solo para él, sino para Doreen. ¿Qué le pasaría a ella si le daban una paliza o algo peor? ¿Qué pasaría con su matrimonio si ella descubriera la verdad? Wabank, dijo Oliver mirando las cartas que tenía en la mano. Una escalera de color, 4 cartas del mismo palo. Si tenía la suerte de conseguir una quinta, ganaría un bote enorme. Ricardo silbó. ¿Hablas en serio, verdad? Por supuesto, asintió Oliver, intentando que no le temblaran las manos. Todos hicieron sus apuestas y Oliver repartió la última carta. La giró lentamente. El 9 de picas. Se equivocó de palo. Su color no cuadraba.
Había perdido. Vincent mostró sus cartas. 2 pares, reyes y dieces, suficiente para llevarse todo el bote. Lo siento, amigo, dijo recogiendo las fichas. Hoy no es tu día. Oliver se recostó en la silla, con la frente empapada de sudor frío. Lo había perdido todo. $5,000, los últimos ahorros de su familia. Y ahora no tenía con qué pagarle a Talbot. Una mano más, dijo con voz ronca. No te quedan fichas, dijo Ricardo. Oliver se levantó y se dirigió al aparador donde Doreen y él guardaban sus objetos de valor. Sacó el joyero de su mujer y extrajo un par de pendientes de oro y diamantes, regalo de boda de los padres de ella. Esto vale por lo menos 3,000, dijo volviendo a la mesa. León le miró con ansiedad. Oliver, para, esto ya no es un juego. Para mí es más que un juego, respondió Oliver, colocando los pendientes sobre la mesa. ¿Aceptas? Vincent y Ricardo se miraron. Luego Vincent se encogió de hombros. Tu casa, tus reglas. Si estás seguro. Por supuesto, asintió Oliver, sintiendo cómo la vergüenza y la desesperación se mezclaban en un cóctel mortal. Mientras empezaba a repartir las cartas, por su mente pasó la idea de qué pasaría si Doreen volviera y viera esta escena. ¿Qué pensaría cuando supiera lo bajo que había caído? Pero la alternativa era aún peor. Verse incapaz de pagar la deuda y poner a ambos en peligro. Todo lo que podía hacer ahora era esperar que su suerte finalmente cambiara y pudiera no solo recuperar lo que había perdido, sino ganar lo suficiente para pagar al menos parte de su deuda con Talbot. Doreen Allen sacó con cuidado el pastel de la caja y admiró el trabajo del pastelero. El postre de chocolate titulado 5 años de amor tenía un aspecto delicioso. El asiento trasero del coche estaba lleno de bolsas de la compra para una cena de celebración. Doreen pensaba cocinar el plato favorito de su marido, filete con salsa de champiñones y patatas asadas. Junto a la tarta había una caja bien empaquetada que contenía el objetivo para la cámara de Oliver. Doreen volvió a mirar la etiqueta del precio que se había olvidado de quitar en la tienda, y la suma de 3 ceros le hizo estremecerse. Era caro, pero ¿no era un aniversario una ocasión para hacer regalos especiales? Además, Oliver hacía tiempo que quería este objetivo para sus sesiones fotográficas de naturaleza. Su entusiasmo valía cada céntimo gastado. La tarde era cálida y ventosa. El sol poniente coloreaba de tonos dorados la tranquila calle del suburbio de Layton. Doreen respiró el aire fresco de la primavera. A pesar de estar cansada tras un día de trabajo y los primeros pasos en una nueva investigación, sentía una oleada de energía. La expectación ante la sorpresa de su marido la llenaba de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Los últimos meses habían sido estresantes para ambos. Oliver se había mostrado silencioso y distante, a menudo quedándose fuera hasta tarde o marchándose a rodajes repentinos. Doreen se sumergió en su trabajo, intentando no notar la creciente distancia entre ellos. Tal vez esta sorpresa les ayudaría a sentir de nuevo la cercanía que antaño les había parecido tan natural. Balanceando con cuidado la tarta en una mano y el regalo en la otra, Doreen se acercó al porche de su casa de 2 plantas. Vio un sedán negro desconocido en la entrada, con un monovolumen destartalado aparcado al lado. Tal vez clientes de Oliver. A veces se reunía con clientes potenciales en la casa para mostrarles su cartera. Doreen deseó haberle avisado de que venía. No quería interrumpir una reunión de trabajo. Pero, ¿no era ese el objetivo de la sorpresa? Dejó la tarta en la mesita de la entrada para coger las llaves. Sin embargo, al acercarse a la puerta, oyó voces y risas procedentes del salón. No parecía una reunión de negocios. Doreen frunció el ceño mientras cogía las llaves, pero decidió llamar a la puerta. Si Oliver tenía compañía, sería mejor avisarles de que iba a venir. Llamó varias veces sin obtener respuesta, pero introdujo la llave en la cerradura. La puerta se abrió en silencio. Oliver había engrasado recientemente las bisagras, que crujían cada vez que ella se movía. «Cariño, sorpresa», exclamó Doreen, entrando en el pasillo con una tarta y un regalo en las manos. El sonido de las conversaciones se interrumpió bruscamente. Doreen atravesó el pasillo y se quedó paralizada en la puerta del salón, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Oliver estaba sentado a la mesa del comedor, convertida en una improvisada mesa de póker. Delante de él había naipes y montones de fichas. Alrededor de la mesa estaban sentados 3 hombres, uno de los cuales, Doreen sintió que la sangre se le salía de la cara. Era Noel Córdoba, su informante en el caso del casino clandestino.
Había vasos de whisky desordenados sobre la mesa, un cenicero lleno de colillas, a pesar de que Oliver había dejado de fumar antes de casarse. Y en el centro de la mesa, junto a una impresionante pila de fichas, estaban sus pendientes de oro, un regalo de boda de sus padres. ¡Doreen! Oliver se levantó de un salto, derribando una silla. Su cara era una mezcla de asombro y horror. «Tú, se suponía que estabas en el trabajo». Se quedó como petrificada, incapaz de pronunciar palabra. La tarta y el regalo seguían en sus manos, un ridículo recordatorio de lo feliz que había imaginado que sería esta velada. Córdoba parecía igualmente sorprendido. Reconoció a Doreen de inmediato, e instintivamente intentó cubrirse la cara con la mano como si eso pudiera hacerle invisible. «Señorita Allen», dijo, y había una genuina sorpresa en su voz. «Señor Córdoba», respondió Doreen mecánicamente. Su mente periodística, incluso en estado de shock, registraba automáticamente los detalles. Desvió la mirada hacia los otros hombres, uno alto con perilla y otro más joven, con un traje caro. Ambos parecían avergonzados y claramente incómodos. «¿Os conocéis?» Oliver desvió la mirada confusa de su mujer a Córdoba. «El señor Córdoba es mi informador en una nueva investigación». La voz de Doreen sonó antinaturalmente tranquila, en contraste con la tormenta de emociones que había en su interior. Sobre los casinos clandestinos de Layton, Oliver se puso aún más pálido. «Será mejor que nos vayamos», murmuró el hombre alto de la barba levantándose. «Oliver, te llamaremos más tarde». «Sí, supongo que sí», asintió el hombre trajeado, recogiendo apresuradamente sus fichas y su dinero de la mesa. Córdoba también se levantó, claramente ansioso por abandonar cuanto antes aquella incómoda escena. «Señorita Allen, ¿puedo explicarle?» empezó. «No hace falta», le cortó Doreen. «Creo que lo veo lo suficientemente claro». Los hombres se apresuraron a recoger sus cosas. Oliver se quedó inmóvil, como si no supiera qué hacer o decir. Doreen observó en silencio cómo los desconocidos pasaban a su lado en dirección a la salida. Córdoba le lanzó una última mirada de culpabilidad y susurró: «Lo siento», antes de salir por la puerta. Cuando la puerta se cerró tras ellos, se hizo un silencio opresivo en la casa. Doreen se dirigió a la mesa del comedor y colocó con cuidado la tarta junto a las cartas esparcidas. La caja con la lente acabó encima de la pila de fichas. «No es lo que piensas», dijo por fin Oliver, rompiendo el silencio. Doreen lo miró con una larga mirada que era una mezcla de dolor, incredulidad y decepción. «¿Qué se supone exactamente que debo pensar, Oliver? Que no veo una mesa de póker en nuestro salón, que mi marido no está jugando con desconocidos, uno de los cuales resulta ser un informante en mi investigación de los casinos ilegales». Le temblaba la voz. «¿Que mis pendientes no están tirados en medio de la mesa como una apuesta?» Oliver se pasó una mano por el pelo, un gesto que Doreen conocía bien. Era lo que siempre hacía cuando estaba nervioso o no sabía qué decir. «Solo era una partida de póker amistosa», intentó explicar. «Nada serio». «¿Amistosa?» Doreen señaló los pendientes. «¿Con mis joyas como apuesta?» Oliver bajó los ojos, incapaz de soportar su mirada. Iba a devolverlos. Nunca los perdería. Solo era una mentira. Doreen terminó su frase. «Como el hecho de que hoy hayas ido a fotografiar pájaros a la reserva. Como muchas otras cosas, supongo». Se acercó al aparador y abrió el cajón donde guardaban sus registros financieros. Extractos de tarjetas de crédito, recibos, facturas. Todo lo que había intentado mantener organizado a lo largo de los años. Muchas cosas empezaban a estar claras. Las extrañas retiradas de efectivo, los gastos inexplicables, la constante falta de dinero. «¿Cuánto tiempo llevaba así?», preguntó sin darse la vuelta. Oliver se hundió pesadamente en la silla. «Unos 2 años», respondió en voz baja. «Desde el viaje a Las Vegas». Doreen cerró los ojos, recordando aquella conferencia. Oliver había vuelto de allí entusiasmado, con una inesperada gratificación de $3,000, que habían gastado en muebles nuevos para el salón. Ella había pensado que eran honorarios por una sesión fotográfica no programada. ¡Qué ingenua! «¿Y cuánto perdiste mientras tanto?». Su voz sonaba plana, casi distante, como si estuviera entrevistando a una fuente más para un artículo. Oliver guardó silencio durante largo rato antes de contestar. «Yo no estoy seguro. Mucho». «¿Nuestros ahorros?», asintió sin levantar la vista. «¿Todo lo que hemos estado ahorrando para reparaciones? ¿Para las vacaciones?».
Doreen sintió que una oleada de rabia crecía en su interior, rompiendo el entumecimiento de la primera conmoción. Iba a devolverlo todo. La voz de Oliver sonaba casi suplicante. Se suponía que hoy iba a ser el punto de inflexión. Estos tipos son jugadores serios de dinero. Podría ganar lo suficiente para... ¿Para qué? ¿Para cubrir las deudas de las pérdidas anteriores? ¿Y volver a perder y endeudarme más? Doreen cogió la caja con la lente. ¿Sabes cuánto costó este regalo? $3,000. Dinero que he estado ahorrando durante meses, ahorrando para todo, para sorprenderte en tu aniversario. Volvió a tirar la caja sobre la mesa. Oliver se estremeció, pero no intentó coger el regalo. ¿Estamos endeudados?, preguntó Doreen, tratando de calibrar la magnitud del desastre. Aparte de la hipoteca, Oliver volvió a pasarse la mano por el pelo, un gesto que ahora solo irritaba a Doreen. Sí, admitió al fin. Le debo a un hombre que tiene un casino en una ciudad vecina. 25,000. Doreen sintió que la habitación nadaba ante sus ojos. Se apoyó en la mesa para no caerse. 25,000 era una cantidad superior a sus ingresos anuales. Dinero que sencillamente no tenían. ¿Y cuándo se supone que vas a devolver ese dinero?, preguntó, anticipando ya la respuesta. Dentro de 3 días. Doreen se rió, una risa amarga y sin alegría. Estupendo, estupendo. ¿Y qué pasa si no pagas? Oliver la miró con ojos llenos de miedo. Talbot es el hombre al que debo... No es el tipo de hombre que perdona las deudas. Ha habido casos... Dios, susurró Doreen dándose cuenta de la gravedad de la situación. ¿Te endeudaste con delincuentes? ¿Te amenazaron? Oliver asintió. No directamente, pero las insinuaciones eran más que transparentes. El primo de León, aquel tipo alto, tenía una deuda con Talbot y acabó en el hospital. Doreen se hundió en la silla frente a su marido, sintiendo cómo la ira era sustituida por una mezcla de miedo y desesperación. Su mirada se posó en la tarta de cumpleaños con la etiqueta 5 años de amor. ¡Qué ironía! Y todas esas sesiones de fotos canceladas, los repentinos viajes de negocios. ¿Solo saliste a jugar?, preguntó en voz baja. Oliver asintió, incapaz de mirarla a los ojos. Pensaba que podría llegar a un punto de equilibrio, una gran victoria, y todos mis problemas estarían resueltos. Pero cada vez iba a peor. No me di cuenta. Doreen sacudió la cabeza. Soy una ciega idiota. No, no eres idiota. Oliver la miró directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. Intenté ocultarlo todo. Mentí. Tergiversé. No quería molestarte. ¿Molestarme? Doreen sintió otra oleada de ira. Oliver, llevamos casados 5 años. Soy tu mujer. Si tenías un problema, deberías haber acudido a mí. No. Puso la mano alrededor de la mesa de póker. No esto. Oliver bajó la cabeza. Lo sé, metí la pata. Sí, lo hiciste, asintió Doreen, sintiéndose cansada de repente. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vas a resolver este problema? ¿De dónde sacas 25,000 en 3 días? No lo sé, le tembló la voz a Oliver. Pensé que hoy ganaría al menos una parte. Pero perdiste todo lo que tenías y estabas dispuesto a apostar mis pendientes. Terminó Doreen por él. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera ya había oscurecido, y las luces de las ventanas de las casas vecinas estaban encendidas. Familias normales y corrientes en sus habituales quehaceres nocturnos. Hacía 5 minutos había pensado que su familia era la misma. ¿Y ahora? ¿Quién es ese Córdoba?, preguntó Oliver de repente. ¿Por qué es tu informador? Doreen se volvió hacia su marido. Trabaja en el departamento de licencias del ayuntamiento. Notó algunas rarezas en algunos edificios de la zona oeste de la ciudad. Llegó a nuestro periódico porque su hermano sufría adicción al juego. Lo perdió todo. Sonrió amargamente. Me contó la historia y me compadecí, sin darme cuenta de que en mi propia casa ocurría lo mismo. Oliver se levantó y se acercó vacilante a Doreen. Iba a contártelo, después del aniversario. Quería encontrar antes una solución. ¿Y cuánto tiempo ibas a buscar esa solución?, preguntó Doreen. ¿2 años más? ¿5? ¿Hasta que perdiéramos la casa? Oliver vaciló. No lo sé. Justo cada vez que pensaba que las cosas estaban a punto de cambiar, que yo tenía el control. Pero no lo tenías. Doreen sacudió la cabeza. Es una adicción, Oliver. Una adicción al juego. Estás enfermo y necesitas ayuda. Lo sé, bajó la cabeza. He intentado dejarlo,
unas cuantas veces. Pero luego volvían los pensamientos sobre las deudas y parecía que la única salida era volver a jugar y ganar. Doreen miró atentamente a su marido, su rostro adelgazado, las ojeras, los movimientos nerviosos. ¿Cómo no se dio cuenta de que estaba sufriendo? Había estado tan absorta en su trabajo, en sus ambiciones, que se había perdido todas las señales. ¿Qué hacemos ahora, Oliver?, preguntó cansada. ¿Cómo salimos de esta pesadilla? Él extendió las manos con impotencia. La verdad es que no lo sé. Si no le pagamos a Talbot, significa que la amenaza no es solo para ti, sino también para mí, terminó Doreen. Nuestra familia, todo lo que hemos construido en estos 5 años. Se acercó a la mesa y recogió sus pendientes. Creía que éramos un equipo. No importa lo que pase, lo superamos juntos. Y tú, me dejaste fuera, me mentiste, arriesgaste nuestro futuro. Lo siento, susurró Oliver. Te lo compensaré, te lo juro. ¿Cómo? Doreen lo miró con dolor en los ojos. ¿Cómo lo arreglarás? No puedes chasquear los dedos y librarte de tu adicción. No puedes encontrar $25,000 en 3 días. Oliver se arrodilló frente a ella. Sé que no merezco tu perdón, pero te pido que me des una oportunidad. Podemos resolver algo juntos. Doreen se quedó mirando al hombre al que había amado durante 5 años. El hombre con el que pensaba pasar el resto de su vida. Ahora le parecía casi un extraño. ¿Qué más había estado ocultando todo este tiempo? ¿Era posible creer una sola palabra de lo que decía? Y sin embargo, era Oliver, el mismo hombre del que se había enamorado en la exposición de fotografía, el que la había apoyado en los momentos difíciles, animado en sus éxitos, cuidado cuando estaba enferma. ¿Cómo podía tachar todo eso? Tenemos mucho de qué hablar, dijo finalmente Doreen, y decidir qué hacer a continuación, con las deudas, con tu adicción, con nuestro matrimonio. Pero ahora no puedo. Le temblaba la voz. Necesito tiempo para pensar, estar sola. Oliver asintió, aceptando su decisión. Lo comprendo. Una cosa más. Doreen lo miró fijamente a los ojos. No más mentiras, sobre nada. Esa es mi condición si queremos intentar salvar nuestro matrimonio. Lo prometo, dijo Oliver con firmeza. Honestidad total, siempre. Doreen apartó la mirada para que él no viera las lágrimas en sus ojos. Se suponía que esta noche iba a ser una celebración de su amor, pero se había convertido en un momento que podría cambiar sus vidas para siempre. Y pasara lo que pasara, nada volvería a ser lo mismo. Doreen miró la tarta con la etiqueta 5 años de amor. Las rosas de crema alrededor de los bordes, las letras limpias en glaseado de chocolate. Todo parecía burlón ahora. Pasó el dedo por el borde de la caja, vacilando en levantar la vista hacia Oliver. El silencio que se había hecho en la habitación desde que los invitados se habían marchado era insoportable. Oliver permanecía inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera desencadenar una explosión. Miró a su mujer, intentando adivinar sus pensamientos, pero el rostro de Doreen era una máscara impenetrable. ¿Nos sentamos?, sugirió finalmente, señalando el sofá. Doreen negó con la cabeza. No, quiero que me lo expliques todo ahora mismo, toda la verdad. No sé por dónde empezar. Oliver se pasó la mano por el pelo. Empieza por cuándo decidiste exactamente que el juego era más importante que nuestro matrimonio, dijo ella, con una frialdad en la voz que Oliver nunca había oído antes. No lo es. Dio un paso hacia ella, pero Doreen retrocedió. ¿No? Entonces, ¿por qué estaban mis pendientes sobre la mesa? ¿Por qué me mentiste durante meses? ¿Durante años? Su voz temblaba de rabia contenida. Oliver se hundió en su silla, sintiéndose de pronto infinitamente cansado. Todo empezó en Las Vegas, dijo en voz baja. ¿Recuerdas aquella conferencia de fotógrafos de hace 2 años? Fui al casino solo por diversión, y gané $3,000. ¿Ese dinero que nos gastamos en muebles nuevos? Doreen cruzó los brazos sobre el pecho. Asintió con la cabeza. Sí, en aquel momento me pareció suerte. Pensé que tenía el control. Luego, en mi siguiente viaje de negocios, decidí volver a intentarlo. Perdí un poco, pero eso no me detuvo. Doreen se apoyó en la pared, sintiendo que sus piernas se negaban a sostenerla. Continúe. Poco a poco empecé a jugar más a menudo. Al principio solo cuando estaba de viaje, luego encontré un casino subterráneo en una ciudad cercana. Oliver tragó saliva. Al principio ganaba, y pensé que había encontrado una forma de ganar dinero.
Nuestras finanzas no estaban en su mejor momento, los pedidos bajaban. Me convencí de que lo hacía por nosotros. ¿Por nosotros? Doreen sonrió amargamente. No te atrevas a utilizarme como excusa. Tienes razón, Oliver la miró. Fue una excusa que me inventé. La verdad es que es como una droga. La adrenalina del juego, la sensación de que la siguiente carta podría cambiarlo todo. No puedo explicarlo. Doreen se acercó al aparador y sacó la botella de vino que guardaban para ocasiones especiales. Ahora mismo necesitaba algo para mitigar el dolor y la conmoción. ¿Cuánto has perdido en estos 2 años?, preguntó sirviéndose una copa. Oliver guardó silencio durante un largo rato antes de responder. Unos 120,000. El vino se derramó más allá de la copa, dejando manchas rojas sobre el mantel blanco. Doreen se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿120,000? Su voz se redujo a un susurro. Eso es la hipoteca de 10 años. ¿De dónde has sacado tanto dinero? De nuestros ahorros, dijo Oliver en voz baja, casi inaudible. Tarjetas de crédito, préstamos de amigos. He vendido parte de mi equipo. Llevo 6 meses pidiendo dinero prestado a gente relacionada con el casino. Dios mío, Doreen bebió un trago de vino y se sirvió otro. ¿Cuánto debes ahora? 25,000 a Parker Talbot, dentro de 3 días. ¿Y si no los pagas? Oliver levantó la vista y Doreen vio verdadero miedo en sus ojos. Talbot no es de los que perdonan las deudas. Un tipo que no pudo pagar acabó en el hospital con las costillas rotas. Doreen sintió que las náuseas le subían por la garganta. Esto era demasiado. Su vida, que parecía tan estable, se tambaleaba al borde del precipicio, y ella ni siquiera se daba cuenta. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, y no solo había rabia en su voz, sino también un profundo dolor. Cuando las cosas empezaron a descontrolarse, ¿por qué no acudiste a mí? Oliver se cubrió la cara con las manos. Tenía miedo de que me odiaras, de que te fueras. Cada vez pensaba que podría arreglar las cosas por mi cuenta, ganar lo suficiente para cubrir mis deudas. Y en lugar de eso, me hundí más y más. Doreen sacudió la cabeza. Y no me di cuenta. Vivía en mi propio mundo, pensando que estábamos bien. Se acercó a la mesa y cogió la caja con la lente, un regalo que ahora parecía carecer de sentido. ¿Sabes? He estado ahorrando para esta lente durante 3 meses. Ahorrando en almuerzos, negándome ropa nueva. Pensé que te estaba dando un regalo especial. Doreen, Oliver tartamudeó, incapaz de encontrar las palabras. Y durante todo este tiempo nuestra familia tenía enormes deudas, sonrió con amargura. ¿Cómo he podido estar tan ciega? No fue culpa tuya, dijo Oliver con firmeza. Lo oculté todo a propósito. Inventé historias sobre viajes de negocios, falsifiqué extractos bancarios. ¿Extractos? Doreen se volvió bruscamente hacia él. ¿Has falsificado extractos bancarios? Oliver asintió, incapaz de mirarla a los ojos. Jesús, Doreen se tapó la boca con la mano. Esto es un delito. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? No solo estamos endeudados, te has metido en apuestas ilegales, te has asociado con delincuentes, has falsificado documentos. Se le quiebra la voz. ¿Quién eres? No te conozco de nada. Sigo siendo la misma persona. Oliver se levantó y se acercó a ella. El mismo fotógrafo del que te enamoraste. El mismo marido que te quiere más que a nada en el mundo. Es solo que tengo un problema. Una adicción con la que no puedo lidiar yo sola. Doreen dio un paso atrás. No te acerques más. Necesito pensarlo. Miró la tarta de cumpleaños, las tarjetas y las fichas esparcidas por la mesa, símbolos de su aniversario arruinado. Podríamos haberlo perdido todo, dijo lentamente. Una casa, una reputación, la libertad. No solo arriesgaste tu futuro, sino también el mío, sin consultarme, sin preguntarme si estaba preparada para ese riesgo. Lo sé, Oliver bajó la cabeza. Y no hay excusa para lo que hice. Doreen se rodeó con los brazos, sintiendo frío a pesar de la cálida noche. Dime sinceramente, ¿puedes parar? O incluso después de todo esto, después de que me haya enterado de la verdad, ¿volverás a la mesa de juego a la primera oportunidad? Oliver guardó silencio durante largo rato, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. No lo sé, respondió al fin. Me gustaría decir que no volveré a tocar las cartas, pero sería otra mentira. He intentado dejarlo varias veces y siempre he fracasado.
Doreen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Al menos ahora eres sincera. Se acercó a la ventana y miró hacia la tranquila calle. Las luces de las casas vecinas estaban encendidas, familias normales y corrientes en sus quehaceres nocturnos. ¿Cuánto hacía que su propia familia había dejado de ser corriente? Yo también soy culpable, dijo en voz baja. No por tu adicción, sino por no ver los signos evidentes. Estaba tan preocupada por mi carrera, por mis ambiciones, que no te vi sufrir, ni vi que nuestro matrimonio se desmoronaba. Oliver se acercó, pero se detuvo a cierta distancia. No, no te culpes. Fui un maestro ocultándolo todo. No podías saberlo. Podría haberlo hecho, replicó Doreen. Si realmente hubieras prestado atención. Tus ausencias repentinas, tu nerviosismo, tus constantes problemas de dinero, negó con la cabeza. Tessa trató de insinuarme que algo iba mal, pero lo ignoré. No quería verlo. Se volvió hacia su marido, y ahora había dolor en su mirada, pero también determinación. Pero ahora lo veo. Y tenemos que decidir qué hacer a continuación. Con la deuda Talbot, con tu adicción, con nuestro matrimonio. Haré lo que tú digas. Oliver la miró suplicante. Si me das otra oportunidad, te juro. No lo jures, lo interrumpió Doreen. Ahora no es el momento de promesas que podrías no cumplir. Necesitamos un plan de acción. Se acercó al escritorio y descolgó el teléfono. Primero, la deuda. 25,000 en 3 días. No tenemos tanto dinero. Podría intentar pedir un préstamo a unos amigos, sugirió Oliver inseguro. ¿Qué amigos?, preguntó Doreen con amargura. ¿A los que ya les debías dinero? ¿O los que estaban sentados aquí en la mesa de póker esta noche? Oliver permaneció en silencio, reconociendo su punto de vista. Tengo unos pequeños ahorros en una cuenta personal, continuó Doreen. Unos 7,000. Iba a utilizarlos para el anticipo de un coche nuevo, pero... No, dijo Oliver con firmeza. No voy a coger tu dinero. Soy yo quien ha causado este problema y soy yo quien lo va a arreglar. ¿Cómo? Doreen lo miró fijamente. ¿Vas a seguir apostando con la esperanza de recuperarlo? ¿O vas a recurrir a otros acreedores para causar más problemas? Oliver se hundió en el sofá, admitiendo su derrota. No lo sé. De verdad que no lo sé. Doreen se sentó a su lado, manteniendo las distancias. Podríamos intentar vender algo. Tu equipo de fotografía... Ya he vendido casi todo, admitió Oliver. Solo queda lo esencial del trabajo. ¿El coche? Está hipotecado al banco. Doreen sacudió la cabeza. ¿Realmente has pensado en una manera de arrinconarnos? No lo había planeado, dijo Oliver en voz baja. Solo pensé que un partido más, una oportunidad más, y todo cambiaría. Así piensan todos los adictos, dijo Doreen. Lo investigué para un artículo sobre adictos. Siempre es una dosis más, una oportunidad más. Dejó de hablar. La segunda es tu adicción. Necesitas ayuda profesional, Oliver. Lo sé, asintió. Pero ahora mismo es más importante ocuparse de la deuda. Si no le pago a Talbot, ¿temes por tu vida? Oliver levantó la vista. Por la nuestra. Saben dónde vivimos. Saben de ti. Doreen se estremeció. ¿Y aún así seguiste jugando, conociendo el riesgo, sabiendo que no solo te ponías en peligro a ti, sino también a mí? No pensé que... Oliver empezó. Exacto, exclamó Doreen levantándose del sofá de un salto. No pensabas, ni en mí, ni en nuestro futuro, ni en las consecuencias. Solo pensabas en tu adicción. Las lágrimas que había estado conteniendo todo este tiempo por fin brotaron. Doreen se cubrió la cara con las manos. No quería que Oliver la viera así. Lo siento, susurró, levantándose. Si pudiera volver atrás y cambiarlo todo, pero no puedes. Doreen se secó las lágrimas. Nadie puede. Y ahora tenemos que afrontar las consecuencias. Se dirigió al armario y sacó una bolsa de viaje. No puedo quedarme aquí ahora. Necesito espacio para pensar. Oliver se levantó de un salto. ¿Te vas? No, Doreen, por favor. Podemos solucionar esto juntos. Eso es lo que intento, respondió ella dirigiéndose al dormitorio. Pero ahora no puedo estar cerca de ti. Necesito tiempo para procesar todo esto. La siguió hasta el dormitorio, observando cómo metódicamente recogía sus cosas. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera haciendo una tarea familiar sin pensar. ¿A dónde vas a ir?, preguntó Oliver. A casa de Vesper, dijo Doreen, el nombre de su colega de la redacción. Vivía sola,
y se había ofrecido a quedarse con ella si lo necesitaba. ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera? Doreen se quedó paralizada con la camiseta entre las manos. No lo sé. Unos días, quizá más. Necesito tiempo. ¿Y tu investigación? Oliver recordó de pronto el trabajo de su mujer. Córdoba era su informante, pero ahora tengo una fuente de información mucho más cercana sobre los casinos clandestinos, ¿no? Doreen miró a su marido con amarga ironía. Quizá escriba un artículo sobre cómo el juego destruye familias. Ahora tengo experiencia personal. Oliver se puso pálido. No utilizarás nuestra situación para un artículo. No lo haré, suspiró Doreen. Pero eso no significa que vaya a dejar de investigar. Al contrario, ahora tengo aún más motivos para desvelar la historia. Cerró el bolso y se dirigió al cuarto de baño para coger algunos artículos de aseo. Oliver se quedó de pie en medio del dormitorio, sintiéndose completamente impotente. ¿Qué se supone que debo hacer mientras no estás?, preguntó. Doreen volvió y lo miró largamente. Empieza a buscar formas de solucionar el problema. No con nuevos juegos o préstamos, sino con soluciones reales. Quizá valga la pena ir a la policía. No. Oliver sacudió la cabeza. Eso solo empeoraría las cosas. Talbot no es el tipo de hombre con el que se pueda jugar a través de la ley. Entonces piensa en otra cosa. Doreen terminó de hacer la maleta y la recogió. Y busca información sobre grupos de apoyo para ludópatas. Si queremos salvar nuestro matrimonio, tendrás que demostrar que te tomas en serio la lucha contra tu adicción. Pasó junto a él en dirección a la salida. Oliver la siguió sin saber qué decir para detenerla. ¿Volverás?, preguntó en la puerta con miedo en la voz. Doreen se dio la vuelta. No lo sé. Necesito aclarar mis sentimientos. Si puedo volver a confiar en ti. Si puedo vivir con un hombre que traicionó tan fácilmente todo lo que habíamos construido juntos. Te quiero, dijo Oliver. Eso nunca ha cambiado. Y no estoy segura de seguir sabiendo lo que es el amor, replicó Doreen en voz baja. Porque en mi mente, el amor solía incluir confianza y honestidad. Y eso ya no existe. Abrió la puerta y salió al cálido aire del atardecer. Oliver se quedó en el umbral, viéndola entrar en el coche y marcharse, llevándose consigo los últimos 5 años de su vida juntos. Cuando el coche de Doreen dobló la esquina, volvió a entrar en la casa, que de repente le pareció extraña y vacía. La tarta de cumpleaños seguía sobre la mesa, un recordatorio burlón de lo que debería haber sido un día de celebración de su amor, pero que se había convertido en un día en el que todo se vino abajo. Oliver se acercó al aparador y miró la foto de su boda. Caras felices y brillantes, llenas de esperanza y planes. Por aquel entonces, habían pensado que su amor podía superarlo todo. Ahora no estaba tan seguro. Con sus propias manos, con sus propias decisiones, había destruido lo que más quería. Y lo peor era que incluso ahora, mirando los fragmentos de su vida, una parte de él pensaba en jugar otra partida, en tener otra oportunidad de volver a ganar. Se dio cuenta con tal fuerza que se hundió en el suelo, reconociendo por fin el alcance de su adicción y la devastación que le había causado. El piso de Vesper Ames estaba en el lado este de Layton, en una vieja casa de ladrillo con techos altos y enormes ventanas. Cuando Doreen había telefoneado a su amiga a última hora de la noche, Vesper se había ofrecido a ir a recogerla sin hacer demasiadas preguntas, pero Doreen había insistido en que podía arreglárselas sola. Dios, tienes un aspecto horrible, dijo Vesper cuando abrió la puerta y vio la cara llorosa de su amiga con el rímel corrido. Adelante. Doreen entró en silencio en el piso, dejó caer el bolso al suelo, y solo entonces se permitió romper a llorar de verdad. Vesper la abrazó, sin intentar consolarla con palabras. Se limitó a abrazar a su amiga mientras ésta lloraba su pena, su dolor y su frustración. Algún tiempo después, sentada en la cocina con una taza de té caliente, al que Vesper había añadido un buen trago de whisky, Doreen le contó a su amiga toda la historia. La mesa de póker en el salón, los pendientes como apuesta, la deuda de 25,000, los años de engaños. ¿Parker Talbot? Vesper frunció el ceño al oír el nombre del acreedor de Oliver. Conozco ese nombre. Dirige una cadena de casinos clandestinos en ciudades vecinas. Es un auténtico tiburón que va a ir a la cárcel. ¿Cómo lo sabe? Doreen se sorprendió. Yo cubría historias de crímenes antes de pasar a la sección de cultura. Vesper se encogió de hombros. Su nombre surgió en unos cuantos casos de extorsión, pero nadie estaba dispuesto a testificar. Doreen se cubrió la cara con las manos.
Lo que Oliver nos ha metido en... Es una situación peligrosa, dijo Vesper con seriedad. Si Talbot dio un plazo de 3 días después de eso... Lo sé, asintió Doreen. Oliver dijo que una persona ya había acabado en el hospital por impago. Tienes que ir a la policía. Vesper se levantó y empezó a pasear por la cocina. Hay programas especiales de protección de testigos. Oliver se opone rotundamente. Dice que solo empeorará las cosas. Y yo digo que es la única forma de resolver realmente el problema. Vesper se detuvo delante de su amiga. Mira, me doy cuenta de que estás en estado de shock, pero necesitas ayuda profesional. No solo con la deuda, sino con su adicción. Doreen asintió cansada. El agotamiento emocional se estaba apoderando de ella, y solo quería una cosa: dormirse y olvidarse de todo, al menos durante unas horas. Ve a descansar, dijo Vesper en voz baja al ver el estado de su amiga. He preparado una cama en el dormitorio de invitados. Mañana tendrás la cabeza más despejada y podremos pensar en la estrategia. Aquella noche Doreen apenas durmió. Estaba tumbada en la oscuridad, repasando mentalmente los 2 últimos años de su matrimonio, intentando averiguar cómo había podido pasar por alto las señales evidentes. Los repentinos viajes de negocios, el nerviosismo de Oliver, el deterioro de su situación económica. Ahora, mirando hacia atrás, veía muchas señales que había decidido ignorar. Al amanecer, Doreen se quedó dormida y no se despertó hasta el mediodía. Vesper ya se había ido a trabajar, dejando una nota en la que se ofrecía a quedarse todo el tiempo que fuera necesario y las llaves del piso. Después de una ducha y una taza de café, Doreen se sintió un poco mejor. Sacó su portátil y decidió sumergirse en su trabajo, lo único que siempre la ayudaba a distraerse de sus problemas personales. El artículo sobre los casinos clandestinos adquirió un significado completamente distinto para ella. Abrió las notas de su reunión con Cordova y empezó a releer. La historia de su hermano, que lo había perdido todo por culpa del juego, le resultaba demasiado familiar. Al principio era solo diversión, luego empezó a jugar más a menudo, luego empezó a pedir dinero prestado. Cuando la familia descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. Hipotecó la casa, pidió préstamos. Doreen decidió investigar más. Encontró los contactos de varios psicólogos especializados en el tratamiento de la adicción al juego y les envió solicitudes de entrevistas. Luego empezó a recopilar estadísticas. ¿Cuántas personas sufren adicción al juego? ¿Qué porcentaje de familias se rompen a causa de este problema? ¿Cuál es la eficacia de los distintos métodos de tratamiento? Por la tarde, su carpeta de materiales había aumentado considerablemente, pero entre datos y cifras, Doreen buscaba respuestas a preguntas más personales. ¿Es posible curar esa adicción? ¿Debería darle una segunda oportunidad a Oliver? ¿Podría volver a confiar en él? El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. El nombre de Oliver apareció en la pantalla. Doreen se quedó mirando la pantalla parpadeante durante un buen rato, sin saber si estaba preparada para hablar con su marido. Finalmente, respirando hondo, contestó: «Al habla». «¿Doreen?». La voz de Oliver sonaba insegura, como si no hubiera esperado que ella contestara al teléfono. «¿Cómo se encuentra?». «Estoy bien», dijo ella con contención. «¿Cómo estás tú?». No lo sé. Estoy intentando encontrar una salida». Hubo una pausa. Doreen esperó a que Oliver dijera algo más, pero no dijo nada. «¿Tienes algún plan?», preguntó por fin. «He llamado a algunos clientes que tenían pedidos pendientes», contestó Oliver. «Les ofrecí un descuento si pagaban ahora por adelantado. Con eso tendríamos unos 5,000. «Aún estamos lejos de los 25», observó Doreen. «Lo sé», dijo con desesperación en la voz. «Pensé en vender el coche, pero, como dijiste, está hipotecado al banco. Podría haber vendido nuestros objetos de valor, pero ya te has jugado mis pendientes», terminó Doreen por él. Oliver suspiró con fuerza. «Me lo merecía, pero estoy intentando arreglar las cosas. Hoy he ido a una reunión de jugadores anónimos». Esta confesión cogió a Doreen por sorpresa. No esperaba que Oliver aceptara su consejo tan rápidamente. «¿Cómo fue?». «Extraño», respondió él con sinceridad. «Escuchar las historias de otras personas que habían pasado por lo mismo me abrió los ojos. Resulta que todo lo que estaba sintiendo, esta excitación incontrolable, el autoengaño, la certeza de que el próximo partido lo cambiaría todo, son síntomas clásicos de la adicción. Había gente que había perdido mucho más que yo. Un hombre contó que había perdido la casa donde vivían su mujer y sus hijos.
Doreen cerró los ojos, imaginando esta imagen. ¿Podrían haber llegado tan lejos? Oliver ya se había jugado sus ahorros, había pedido préstamos. ¿Qué le impedía hipotecar la casa? Es bueno que haya sido, dijo finalmente. Pero una vez no basta. Lo sé, se apresuró a responder Oliver. Iré con regularidad. Y he encontrado un terapeuta especializado en la adicción al juego. Mañana tengo cita con él. Doreen sintió que la esperanza se agitaba en su interior. ¿Podría Oliver realmente ser serio acerca de cambiar? Es un buen comienzo, dijo con cautela. Doreen, te echo tanto de menos. La voz de Oliver temblaba. La casa está vacía sin ti. Me doy cuenta de que estás enfadada y tienes todo el derecho a estarlo, pero... No solo estoy enfadada, Oliver, lo interrumpió Doreen. Estoy decepcionada, traicionado, asustada, y no estoy segura de poder volver a confiar en ti. Lo entiendo, dijo en voz baja, y haré todo lo posible por volver a ganarme tu confianza, si me das la oportunidad. Doreen no contestó. Una parte de ella quería perdonar a Oliver, volver a casa, intentar arreglar las cosas. La otra parte dudaba de que eso fuera posible. Necesito más tiempo, dijo finalmente. Sigue trabajando en tu deuda y en tu adicción. Hablaremos más tarde. Por supuesto, aceptó Oliver rápidamente. Lo comprendo. Es que sepas que te quiero. Siempre te he querido. Después de la llamada, Doreen permaneció sentada largo rato, mirando por la ventana el atardecer de Layton. En algún lugar, en el lado oeste de la ciudad, había casinos clandestinos al acecho, arruinando la vida de la gente. Una de las víctimas era su propio marido. Sonó el timbre. Era Vesper, que volvía con una bolsa de comida para llevar. Me imaginé que apenas te habías ocupado de la cena, dijo, colocando cajas de comida china sobre la mesa. ¿Cómo te ha ido el día? Doreen relató su investigación y su conversación con Oliver. Vesper escuchó atentamente sin interrumpir. Sabes, hoy he hablado con un psicólogo, dijo Doreen, poniendo unos fideos con pollo en el plato. Para el artículo. Me ha dicho que la adicción al juego es una de las más difíciles de tratar, al mismo nivel que el alcoholismo y la drogadicción. El 80% de los pacientes recaen. No es una estadística muy alentadora, observó Vesper. Sí, dijo Doreen removiendo pensativamente su comida con los palillos. Pero también dijo que el apoyo de los seres queridos es crucial para la recuperación. Los que tienen una familia dispuesta a ayudar tienen muchas más posibilidades de sobrellevar la adicción. Vesper miró a su amiga con atención. ¿Estás pensando en volver con él? Doreen suspiró. No lo sé. Por un lado, todavía le quiero. 5 años de matrimonio no es algo que se pueda tachar así como así. Por otro, ¿cómo puedo estar segura de que no volverá a estallar? Que no volveré a casa un día y me encontraré con que nos han embargado o vendido la casa. No hay ninguna garantía, responde Vesper con sinceridad. Pero si realmente está intentando cambiar, quizá deberíamos darle una oportunidad. Con ciertas condiciones, por supuesto. Total transparencia financiera, sesiones regulares de terapia, asistencia a grupos de apoyo. Doreen asintió. Lo he pensado. Pero primero hay que solucionar el problema de la deuda. Los 3 días vencen pasado mañana, y no tenemos ni la mitad de la cantidad. Sigo pensando que deberías ir a la policía, dijo Vesper. Si Talbot es tan peligroso como dicen, podría ser arriesgado resolver el problema por tu cuenta. Se lo volveré a sugerir a Oliver, aceptó Doreen. Pero no estoy segura de que él esté de acuerdo. Después de cenar, Doreen volvió al trabajo. Decidió profundizar en la investigación de los casinos clandestinos de Layton, no solo como periodista, sino también como esposa de una víctima. Hizo una lista de todos los lugares que Córdoba había mencionado y empezó a reunir información sobre sus propietarios. Sorprendentemente, algunos de los hilos conducían a Parker Talbot, lo que confirmó sus sospechas. La red era más extensa de lo que parecía en un principio. Absorta en su trabajo, Doreen no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. Era más de medianoche cuando por fin apagó el ordenador y se acostó. Su sueño era intranquilo, lleno de imágenes de Oliver en la mesa de póker, las cartas esparcidas por el salón y la malvada silueta de Parker Talbot, a quien nunca había visto, pero imaginaba como un gángster clásico de las películas. Por la mañana recibió una llamada inesperada. Doreen aún no se había despertado del todo cuando contestó a la llamada de un número desconocido. ¿Señora Allen?, preguntó una voz masculina. Soy el doctor Hadley. Su marido me dio este número como contacto de emergencia. Doreen se incorporó bruscamente en la cama. ¿Le ha pasado algo a Oliver? Está bien, no se preocupe,
se apresuró a tranquilizarla el médico. Soy psicoterapeuta especializado en el tratamiento de la adicción al juego. Oliver me vio ayer y empezamos a trabajar en su problema. Me dio permiso para ponerme en contacto con usted, ya que el apoyo familiar es fundamental en estos casos. Lo entiendo, se sintió aliviada Doreen. ¿Qué puedo hacer para ayudar? En primer lugar, me gustaría invitarle a una sesión conjunta cuando esté preparado, dijo el doctor Hadley. La adicción al juego afecta a toda la familia y es importante que usted también reciba apoyo. En segundo lugar, Oliver me habló de la deuda y del plazo de devolución. Eso añade un grave factor de estrés que podría desencadenar una recaída. Lo sé, suspiró Doreen. Intentamos encontrar una solución. Le sugerí que acudiera a la policía, dijo la doctora Hadley. Pero teme por su seguridad. ¿Quizá podrías hablar con él de ello? Desde un punto de vista profesional, librarse de la deuda y de la amenaza de violencia es un requisito previo para el éxito de la terapia. Doreen se lo pensó un momento. Se inclinaba a pensar que acudir a la policía era lo más sensato, pero comprendía los temores de Oliver. Hablaré con él, prometió. ¿Y sobre la sesión juntos? Sí, creo que sería útil. ¿Cuándo puede vernos? Quedaron en verse dentro de 3 días, y Doreen se sintió extrañamente aliviada. El hecho de que Oliver hubiera buscado ayuda profesional, de que se tomara en serio la lucha contra su problema, le daba esperanzas. ¿Quizás su matrimonio aún podía salvarse? Después de hablar con el terapeuta, Doreen decidió llamar a Oliver. Esta vez estaba más decidida. Me ha llamado el doctor Hadley, dijo cuando su marido contestó. Me alegro de que hayas consultado a un especialista. Te prometí que haría todo lo posible, respondió Oliver. Es un buen médico. Creo que puede ayudarte. Sugirió ir a la policía por lo de Talbot. Decidió Doreen ir directa al grano. Oliver guardó silencio durante un largo rato antes de contestar. Me temo que eso nos convertiría en un objetivo. Talbot tiene contactos, y aunque lo detuvieran, su gente podría... ¿Pero qué estás sugiriendo?, le interrumpió Doreen. No tenemos 25,000, y no los encontraremos en los 2 días que quedan. Si no vamos a la policía, ¿cuál es tu plan? Hablé con León, empezó Oliver inseguro. Sugirió que nos reuniéramos con Talbot e intentáramos negociar un plan de pago a plazos. ¿Un plazo? Doreen no daba crédito a lo que oía. ¿De verdad crees que un hombre que envía a sus deudores al hospital aceptaría un plan a plazos? No lo sé, admitió Oliver. Pero es mejor que nada. No, no es mejor, dijo Doreen con firmeza. Es peligroso y probablemente inútil. Tenemos que ir a la policía, Oliver. Es la única manera de resolver realmente el problema. ¿Y si no pueden detenerlo antes de que acabe el plazo? ¿Y si sus hombres vienen a por nosotros? La policía puede defendernos, insistió Doreen. Además, tengo los archivos de la investigación. Tengo suficiente información sobre la red de casinos Layton, y mucha de ella conduce a Talbot. Si combinamos eso con tu testimonio, la policía tiene un caso sólido contra él. Oliver dudó. ¿De verdad crees que funcionará? No lo sé con seguridad, respondió Doreen con sinceridad. Pero sí sé que reunirse con Talbot sin garantías ni protección es un suicidio. Tras una larga pausa, Oliver finalmente accedió. De acuerdo, probemos tu plan. ¿Cuándo quieres ir a la policía? Esta noche, dijo Doreen con firmeza. Estaré en casa dentro de 1 hora e iremos juntos. Al colgar el teléfono, Doreen se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez en días tenía un plan de acción concreto. No sabía si llegaría a perdonar completamente a Oliver, si volvería a confiar en él, pero ahora actuaban como un equipo, y eso le daba esperanzas. Mientras recogía sus cosas en casa de Vesper, Doreen pensó en lo que había aprendido durante estos días sobre la adicción al juego. Era una enfermedad tan real como el alcoholismo o la drogadicción. Oliver no había elegido convertirse en adicto, aunque sus decisiones y acciones eran responsabilidad suya. Si realmente estaba luchando contra su problema, tal vez su matrimonio aún pudiera salvarse. Con ese pensamiento, se dirigió a casa, dispuesta a reunirse con su marido y dar juntos el primer paso para resolver su crisis. El Blue Crane Café estaba medio vacío ese día de la semana. Doreen eligió una mesa en el rincón más apartado, lejos de los pocos clientes. Había llegado 15 minutos antes para reflexionar antes de reunirse con Oliver. Este parecía el lugar adecuado para su conversación, ya que había sido aquí, hacía una semana, donde había conocido a Cordova y comenzado la investigación que había dado un giro tan inesperado a su vida.
Delante de Doreen había una taza de café sin tocar. Golpeó nerviosamente la mesa con los dedos y miró hacia la puerta de la cafetería. Los 3 últimos días habían sido intensos y emocionalmente agotadores. Desde su visita a la policía, los acontecimientos se habían sucedido con rapidez. El detective Riley, veterano de la Unidad de Crimen Organizado, había escuchado su historia con interés profesional. Llevaba mucho tiempo siguiendo las actividades de Talbot, pero nunca había tenido pruebas suficientes para proceder a una detención. El testimonio de Oliver y el material de investigación de Doreen habían dado a la policía la pista que necesitaba. Al día siguiente se organizó una operación que puso entre rejas a Talbot y a 3 de sus ayudantes. Había pruebas suficientes para acusarlos y mantenerlos bajo custodia mientras continuaba la investigación. Pero a pesar de este éxito, Doreen y Oliver aún no se han reunido. Ella volvió a la casa para recoger más de sus pertenencias, pero continuó quedándose con Vesper, diciendo que necesitaba tiempo y espacio para pensar. Oliver no insistió, dándose cuenta de que no tenía derecho a exigir un perdón inmediato. El timbre de la puerta principal tintineó, y Doreen levantó la vista. Oliver entró en la cafetería, miró a su alrededor, y fijándose en ella, se dirigió a una mesa. Doreen no pudo evitar fijarse en los cambios de aspecto que había experimentado durante la semana: la cara caída, las ojeras, el pelo descuidadamente peinado. Parecía alguien que dormía poco y pensaba mucho. «Hola», dijo Oliver, tomando asiento frente a él. «Hola», dijo Doreen, preguntándose lo extraño que sonaba aquel saludo casual después de todo lo que había pasado. La camarera se acercó y Oliver pidió un café. Cuando ella se alejó, se produjo entre la pareja un silencio incómodo que nunca antes había existido en su relación. Antes, siempre habían encontrado algo de lo que hablar. Ahora era como si cada uno de ellos tuviera miedo de iniciar una conversación que podría determinar su futuro. «¿Cómo estáis?», preguntó por fin Oliver, rompiendo el silencio. «Estoy bien», respondió Doreen automáticamente, y luego sacudió la cabeza. «No, en realidad no estoy bien. No sé cómo estoy, confusa, agotada, intentando dar sentido a todo lo que ha pasado». Oliver asintió. «Lo comprendo. Los últimos días han sido intensos, por decirlo suavemente». Doreen sonrió débilmente. «La detención de Talbot, tu testimonio, mis entrevistas con los detectives. Ni siquiera he tenido tiempo de terminar mi artículo sobre los casinos clandestinos para el periódico». «¿Paige te dará más tiempo?» «Sí, está entusiasmado con la historia. Dice que podría ser el mejor artículo del año, sobre todo con la operación policial del final». Oliver la miró con una ternura que hizo que a Doreen se le apretara el corazón. «Estoy orgulloso de ti», dijo en voz baja. «Tu investigación ayudó a detener a Talbot. Eso es impresionante. Lo irónico es que sin tu situación, quizá nunca hubiera reunido pruebas suficientes», observó Doreen. «Tu testimonio fue clave para la policía». La camarera trajo café para Oliver, y él se lo agradeció con una leve inclinación de cabeza. Cuando ella se apartó, miró a Doreen con seriedad. «Quiero hablar de nosotros, sobre nuestro futuro. Si tenemos uno». Doreen respiró hondo. Ese era el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. «Yo también», dijo. «Llevo una semana pensando en esto, intentando averiguar cómo me siento, qué quiero». «¿Y a qué conclusiones has llegado?». A Oliver le temblaba la voz. Doreen se quedó mirando la taza durante un buen rato, reflexionando. «Todavía te quiero», dijo al fin, levantando los ojos. 5 años de matrimonio, todo lo que hemos construido juntos, no desaparece de la noche a la mañana, ni siquiera después de lo ocurrido. Pero el amor no es todo en el matrimonio. Se necesita confianza, honestidad, respeto. Y ahí es donde tenemos un grave problema». Oliver asintió, aceptando sus palabras. «Lo sé, y no espero que me perdones sin más y que las cosas vuelvan a ser como antes. Soy consciente de que he roto tu confianza, pero quiero reconstruirla si me das una oportunidad». «¿Cómo?», me preguntó Doreen sin rodeos. «¿Cómo piensas recuperar la confianza?». «En primer lugar, seguiré con la terapia», respondió Oliver. «La doctora Hadley dijo que mi adicción no desaparecerá en una semana ni en un mes. Es un largo camino, y estoy dispuesto a recorrerlo. Asisto a un grupo de apoyo de jugadores anónimos 3 veces por semana». «Eso está bien», asintió Doreen. «¿Y qué más?». «Transparencia financiera total», continuó Oliver.
Quiero que tengas acceso a todas mis cuentas, que veas todas mis transacciones, sin secretos sobre el dinero. Doreen se preguntó, ¿y si un día la tentación es demasiado fuerte? ¿Y si vuelves a sentir esa llamada de la excitación? Oliver la miró directamente a los ojos. Entonces te lo contaré. Entonces te lo contaré. No me lo guardaré para mí. La doctora Hadley dice que la franqueza es clave en la lucha contra la adicción. Ocultar el deseo de jugar es el primer paso hacia la recaída. Doreen asintió, notando la sinceridad en sus palabras. Durante la última semana, había leído mucho sobre la adicción al juego. Había hablado con psicólogos y había escuchado las historias de otras familias que se enfrentaban al problema. Sabía que el camino hacia la recuperación nunca era recto y fácil. Hablé con el doctor Hadley después de nuestra sesión, dijo Doreen. Cree que tienes muchas posibilidades de superar tu adicción. Dice que estás realmente comprometido con la recuperación, y eso es la mitad de la batalla. Realmente quiero cambiar, dijo Oliver en voz baja. No solo por nosotros, sino por mí. No quiero ser la persona en la que me he convertido. Un mentiroso, un jugador, un hombre que puso a su familia en peligro. Doreen extendió la mano por encima de la mesa y lo tocó por primera vez en una semana. Creo que ahora estás siendo sincero, y quiero ayudarte en el camino. Pero yo también necesito ayuda, Oliver. Esta situación también me ha traumatizado profundamente. Por supuesto, le apretó suavemente la mano. ¿Qué puedo hacer? La doctora Hadley sugirió terapia familiar, dijo Doreen. No solo para tratar tu adicción, sino también para reconstruir nuestro matrimonio. Creo que es una buena idea. Estoy de acuerdo, asintió Oliver. ¿Cuándo podemos empezar? Puede vernos el martes que viene. Doreen notó el alivio en la cara de su marido cuando dijo, "Dida", dando a entender su futuro juntos. Pero hay algo más de lo que quiero hablar. De cualquier cosa, dijo Oliver. He pasado mucho tiempo pensando en tus errores y en los míos, comenzó Doreen. ¿Cómo pude no darme cuenta de lo que te estaba pasando a ti, a nosotros? Y me di cuenta de que los 2 últimos años había estado demasiado preocupada por mi carrera, demasiado centrada en mi desarrollo profesional. Oliver negó con la cabeza. No cargues con la culpa de mis actos. Que hayas estado ocupada con el trabajo no justifica que me mintieras. No te estoy poniendo excusas, objetó Doreen. Solo intento comprender cómo llegamos al punto de poder vivir vidas paralelas bajo el mismo techo. ¿Cuándo dejamos de hablar de verdad, de compartir nuestros miedos, nuestros problemas? Oliver pensó un momento. No lo sé. Puede que fuera poco a poco. Primero pequeños contratiempos, luego secretos más serios. Suspiró. Debería haberte hablado de la primera pérdida, de los primeros signos de adicción, pero me daba vergüenza. No quería que me vieras débil. Ser vulnerable no significa ser débil, dijo Doreen suavemente. La verdadera fuerza está en admitir tus problemas y buscar ayuda cuando la necesitas. Se quedaron en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos. A su alrededor, la cafetería seguía su vida habitual. Las camareras tomaban los pedidos, los clientes charlaban en voz baja, de los altavoces salía música apagada. Un día cualquiera en Layton, pero para Doreen y Oliver era un día que podía cambiar su futuro. Quiero que volvamos a intentarlo, dijo finalmente Doreen. Pero no solo para volver a la vida anterior, sino para construir algo nuevo, algo más honesto, más abierto, más sano. La cara de Oliver se iluminó de esperanza. Yo también quiero eso, más que nada. Tengo condiciones, continuó Doreen. Terapia privada para ti y terapia familiar para los dos. Total transparencia financiera. Nada de secretos ni mentiras, ni siquiera sobre las pequeñas cosas. Y aún no estoy lista para irme a casa. Necesito tiempo. Oliver asintió, aceptando todas sus condiciones. Lo entiendo, y estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte con Vesper? No lo sé, respondió Doreen con sinceridad. Tal vez unas semanas, tal vez más. Necesito reconstruir no solo mi confianza en ti, sino mi fe en nuestro matrimonio, en nuestro futuro. Y eso lleva tiempo. Esperaré el tiempo que haga falta, dijo Oliver, y haré todo lo que pueda para demostrar que soy digno de tu confianza. Doreen sonrió débilmente. ¿Sabes lo que me dijo la doctora Hadley? Que en cierto modo somos afortunados. Muchas parejas se enfrentan a esas crisis cuando ya es demasiado tarde, cuando no tienen ni la fuerza ni la voluntad de luchar. Nosotros aún tenemos ambas. Tiene razón. Oliver le apretó la mano. Lucharé por nosotros todos los días.
Y no solo contra la adicción, sino para ser mejor marido, compañero, amigo. Pidieron más café y continuaron su conversación. Por primera vez en mucho tiempo, hablaron abiertamente de sus miedos, de sus esperanzas, de lo que cada uno quería cambiar en su relación. Oliver habla de sus sesiones de terapia y de cómo se dio cuenta por primera vez de la profundidad de su problema. Doreen compartió sus pensamientos sobre el trabajo y cómo la investigación del casino cambió su perspectiva sobre muchas cosas. Voy a escribir una serie de artículos, dijo. No solo sobre la red clandestina de casinos, sino también sobre la adicción al juego, cómo afecta a las familias, qué ayuda hay disponible para las personas con este problema. Es un tema importante, coincide Oliver. Si mi experiencia puede ayudar a alguien, estoy dispuesto a compartirla. Doreen miró sorprendida a su marido. ¿Estarías dispuesto a hacer una entrevista? De forma anónima, por supuesto. Sí, asintió Oliver. Si eso ayudara a alguien a evitar el infierno por el que he pasado, valdría la pena. Doreen sintió que un calor le recorría el pecho. El hombre que tenía enfrente, a pesar de todos sus defectos y debilidades, era el mismo Oliver del que se había enamorado hacía 6 años. Sincero, dispuesto a ayudar a los demás, capaz de admitir sus defectos. Gracias, dijo ella. Significa mucho para mí. Hablaron hasta bien entrada la noche. Cuando el café empezó a vaciarse y oscureció tras las ventanas, Doreen se dio cuenta de que era hora de marcharse. Pagaron y salieron al aire fresco de primavera. «Te acompaño al coche», se ofreció Oliver. Caminaron uno al lado del otro, sin tocarse, pero sintiendo el vínculo invisible que seguía existiendo entre ellos, a pesar de todas sus pruebas. «Sabes», dijo Doreen, deteniéndose delante de su coche. «Hace una semana, cuando llegué a casa con la tarta y el regalo, creí saber lo que era el amor. Ahora me doy cuenta de que mi idea era incompleta. El verdadero amor no son solo las alegrías, sino también los retos que superamos juntos. Es la voluntad de luchar por una relación, incluso cuando las cosas parecen no tener remedio». Oliver la miró con profundo sentimiento. «Nunca he dejado de quererte, Doreen, incluso en mis momentos más oscuros, y te prometo que te demostraré ese amor todos los días del resto de nuestras vidas». Doreen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se permitió dar un paso hacia él y abrazó suavemente a su marido. Oliver le devolvió el abrazo con suavidad, como si temiera que desapareciera. «No va a ser fácil», dijo Doreen separándose. «Tenemos mucho trabajo por delante». «Estoy preparado», dijo Oliver con firmeza. «Para cualquier trabajo, para cualquier dificultad, siempre que estemos juntos al final del viaje». Doreen asintió. «¿Te veré en la sesión del Dr. Hadley el martes? Hasta entonces, quizá podamos salir a cenar este fin de semana». «Me encantaría», sonrió Oliver. «¿Qué te parece el sábado?» «El sábado estaría bien». Doreen abrió la puerta del coche. «Buenas noches, Oliver». «Buenas noches, Doreen». Dio un paso atrás y la dejó marchar. Doreen arrancó el coche y encendió los faros. A través del parabrisas pudo ver la silueta de su marido mientras se alejaba. Su matrimonio distaba mucho de ser perfecto, su futuro seguía siendo incierto, pero hoy habían dado el primer paso hacia la curación. No una vuelta a lo antiguo, sino algo nuevo, más sólido, basado en la sinceridad, la comprensión y la voluntad de crecer juntos. Doreen encendió el intermitente y salió del aparcamiento. No sabía qué le depararía el mañana, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía esperanzada. Esperanza de que con los fragmentos de su matrimonio roto, podrían crear algo más hermoso que lo que habían hecho antes. Que su historia no terminaba con este capítulo, sino que empezaba uno nuevo,